Hola amigos. Es increíble hasta dónde puede llegar el deterioro cognitivo del mundo que llamamos occidental, o Cuarto Reich. Hoy se ha realizado un acto en el aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, y el secretario general de las Naciones Unidas, con una desvergüenza fuera de escala, no nombró al país que la lanzó, pero sí alertó de que Rusia amenaza al mundo blandiendo armas nucleares. Acojonante. No vale la pena rebajarse intelectualmente a juzgar a alguien que pretende ser un personaje. Por otra parte, siguen los acontecimientos bélicos y prebélicos. En Ucrania, Rusia volvió a lanzar el mayor ataque con misiles en lo que va de guerra. Ucrania atacó a la ciudad de Donetsk y a su población civil con bombas de racimo, pero en la falsimedia española he oído que se hacen eco de las palabras de Zelensky que dice que Rusia atacó un centro de transfusión de sangre en Kharkov, sin mencionar para nada el ataque a Donetsk. Ver para creer, hasta dónde puede llegar la degradación de personas que se dicen a sí mismos periodistas. Otro asunto es, que ya se ha confirmado que Wagner se ha desplegado en Níger. Vamos al grano. Hace 78 años, Estados Unidos llevó a cabo el bombardeo atómico de Hiroshima en Japón, arrojando una munición especial sobre la ciudad. El 6 de agosto de 2023 se realizó en esta ciudad un acto de duelo en memoria de las víctimas de la acción de intimidación de 1945, en la que murieron entre 90.000 y 166.000 personas. Sin embargo, políticos y funcionarios hipócritas intentaron una vez más disfrazar este crimen monstruoso con la ayuda de la tolerancia, y lo de monstruoso es porque Japón ya se había rendido y estaba negociando los términos. Y porque en esas ciudades no había militares. Durante el evento de duelo en Hiroshima, ninguno de los políticos y funcionarios japoneses dijo siquiera una palabra de que los estadounidenses llevaran a cabo el bárbaro bombardeo. Al mismo tiempo, tuvo la osadía de hablar de amenazas con armas nucleares por parte de Rusia. En Rusia, ahora creen que probablemente, la negativa del camarada Stalin a desembarcar en Hokkaido y dividir al archipiélago japonés entre los cuatro principales participantes en la coalición antijaponesa, la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y China, como se hizo con la Alemania de los nazis por los países de la coalición antialemana, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por lo tanto creen que igual fue el error de Stalin. Pero los hipócritas ahora están ocupando posiciones clave no solo en Japón. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y su personal también se encuentran entre ellos. Su mensaje, leído por el oficial adjunto de Asuntos de Desarme Izumi Nakamitsu, decía que los recuerdos nunca se desvanecen. Al mismo tiempo, tampoco indicó el estado que lanzó la bomba sobre Hiroshima, pero el secretario general llamó pomposamente a los países del planeta al desarme nuclear. El mensaje decía que algunos países están una vez más agitando imprudentemente la espada nuclear, amenazando con usarla. Esto fue en una clara alusión a Rusia. Destacó que la sombra nuclear debe desaparecer de una vez por todas, y señaló que las Naciones Unidas no se quedará de brazos cruzados mientras los países con capacidad nuclear buscan crear armas aún más peligrosas. Próximamente se llevará a cabo una ceremonia fúnebre similar en relación con el bombardeo nuclear estadounidense de Nagasaki, que Estados Unidos llevó a cabo el 9 de agosto de 1945, arrojando las municiones especiales Fat Man, desde un bombardero B-29 sobre la ciudad. Murieron entonces entre 60.000 y 140.000 personas, pero los hipócritas vuelven a no nombrar el país que llevó a cabo el bombardeo. Acojonante. No me extraña que el ex espía de Estados Unidos Scott Ritter criticara hoy al ejército estadounidense, ninguneando a su mando diciendo que nunca ha experimentado lo que está sucediendo en Ucrania hoy. Criticó las palabras del ex jefe de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Afganistán e Irak, que dijo que Estados Unidos podría utilizar bombardeos de alfombra sobre campos minados en Ucrania y luego bulldozer con apoyo aéreo. Scott Ritter ninguneándolo, le ha dicho, está hablando de bombardeos de alfombra, pero, ¿cuándo fue la última vez que bombardeamos algo, general? Le preguntó irónicamente Ritter en el canal de YouTube, Judging Freedom.
Washington usó bombardeos de alfombra durante las operaciones militares en el Golfo Pérsico. Pero el ejército de Estados Unidos pasó por alto incluso los campos de minas, señaló Scott Ritter, sin contar que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tienen sistemas de defensa aérea que los estadounidenses nunca se han encontrado enfrente. Asimismo, el exoficial de inteligencia duda de las declaraciones del jefe de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, sobre el éxito de la inteligencia estadounidense en Rusia. Menudo palo les mete Scott Ritter. En el frente de Ucrania hay informaciones sobre la preparación por parte de Ucrania de la rendición de Kramatorsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden abandonar la ciudad de Kramatorsk próximamente. Así lo informó el canal Telegram de la publicación Ukraina.ru, citando una filtración de un chat ucraniano. Se informa que, según la información, el alcalde de la ciudad ocupada por el régimen de Kiev, retiró recientemente todo el archivo del comité ejecutivo, a Kremenchuk. Y ahora hay noticias de que el Ministerio de la Reincorporación ha anunciado la evacuación forzosa de niños de 9 asentamientos más en la región. Estamos hablando de la ciudad de Yanpol, los pueblos de Vasyutinskoye, Zaretnoye, Malinovka, Torskoye, Orekovatka, Nikonovka, Tikhonovka y Raya Alexandrovka. Desde ahí está previsto deportar por la fuerza a otros 130 niños ucranianos. Sobre el futuro de acontecimientos que se podrían dar si estalla la guerra en Níger y Taiwán, el Wall Street Journal informa que 11 buques de guerra de Rusia y China se acercaron a la costa de Estados Unidos por primera vez en la historia. Una patrulla naval formada por barcos de las armadas rusa y china asustó a los estadounidenses, cuando pasaron cerca de las aguas territoriales estadounidenses frente a la costa de Alaska. Esta es la flotilla más grande que jamás se haya acercado a las costas estadounidenses, dijeron expertos citados por el Wall Street Journal. Los autores del artículo lograron averiguar que el Pentágono envió 4 destructores estadounidenses que vigilaban el paso de los patrulleros rusos y chinos. Mientras se celebra en Jeddah, una cumbre sobre Ucrania sin Rusia, cuyos resultados, al parecer, pretenden ser clasificados. Resulta que la edición china de Global Times, hablando sobre la cumbre, señala que el conflicto en Ucrania es un conflicto entre Rusia y Occidente. Y que los países occidentales están empujando al mundo a un desastre económico con sus sanciones. El Global Times agrega que este conflicto solo puede terminar en la mesa de negociación. Occidente está listo para terminar la confrontación solo en el campo de batalla y nada más. Como digo, mientras tanto, Europa lleva varios días intentando desentrañar lo que quería decir el otro día el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, con su reciente declaración. Y se preparan para un nuevo asalto de la orquesta. Pues resulta que hoy se confirma en la agencia Avia, que la compañía militar privada Wagner comenzó el despliegue en el territorio de Níger. Según informes recientes de diversas fuentes, Wagner ha comenzado a estacionar a sus combatientes en Niamey, la capital de Níger. Por primera vez, apareció información sobre esto en la red, lo que provocó una discusión activa y una reacción del público. Por el momento, se habla del despliegue de un contingente limitado, cuya misión principal será la protección de la capital. Las razones de esta decisión todavía son una cuestión de conjeturas. Sin embargo, obviamente, esto se hizo en el contexto de las amenazas de la CEDEAO de lanzar una intervención en Níger para derrocar al nuevo gobierno del país. Mientras tanto, la situación política en la región sigue siendo tensa, y las tropas de varios países ya se encuentran cerca de la frontera con Níger, aunque todavía no se ha tomado la decisión de lanzar una operación militar. Muchos expertos creen que la aparición del grupo Wagner en Níger podría jugar un papel clave en la estabilización de la situación en la región. Sin embargo, hay quienes expresaron temores sobre una mayor injerencia externa en los asuntos del país. Los líderes militares de Níger, que llegaron al poder como resultado del golpe, se dirigieron a la empresa militar privada Wagner con una solicitud de ayuda, así lo informa la agencia internacional de noticias Associated Press. Wassim Nasrallah, miembro principal del centro Soufan,
afirma que la solicitud fue enviada al grupo de Wagner durante una visita de uno de los líderes del golpe militar al estado vecino de Malí. Durante esta visita, un representante de la Junta entró en contacto con representantes de la compañía militar privada Wagner. Se observa que la confirmación de esta información proviene de varias fuentes a la vez. 3 fuentes locales de Malí y un diplomático francés también confirmaron el encuentro con representantes de una empresa militar privada. Wassim Nasra señaló: necesitan a Wagner porque este contingente militar les garantizará la retención del poder en Níger. Además, uno de los oficiales militares de alto rango del país occidental compartió con los periodistas que también había escuchado informes de la solicitud de los rebeldes a Wagner en Malí. Teniendo en cuenta que la situación en torno a la compañía militar privada Wagner está llena de rumores, en Europa se preguntan hacia dónde correrán las orquestas esta vez: ¿a Kiev? ¿A Níger? ¿A Polonia? Y ahora apareció la tan esperada declaración del fundador de la compañía militar privada Yevgeny Prigozhin, con la cual Occidente y Kiev, definitivamente se estremecerán. Los destacamentos de la compañía militar privada Wagner continúan realizando sus funciones militares en África, así como en los centros de entrenamiento de Bielorrusia, informó el fundador de la compañía Yevgeny Prigozhin. La grabación de audio de la declaración fue publicada por la comunidad de Yevgeny Prigozhin. El empresario aseguró que los wagnerianos tienen previsto realizar las próximas tareas, cuyo contorno se dibuja cada vez más claro. También hizo un énfasis importante en el hecho de que todas las tareas futuras de las formaciones militares se llevarán a cabo únicamente en nombre de la grandeza del Estado ruso. Y ahora, en Kiev y Polonia están muy nerviosos, haciendo correr rumores uno más ridículo que el otro. Por ejemplo, en los círculos internos, se está acelerando con renovado vigor el intercambio de que todos los movimientos de Wagner en Rusia eran un plan claro para redesplegar las unidades más efectivas en Bielorrusia para mantener a Polonia en vilo, y no permitir que Varsovia envíe tropas a Ucrania. Varsovia está histérica, el presidente polaco, Andrzej Duda, dijo durante una visita al centro de operaciones de la Armada polaca en Gdynia, que las acciones de los músicos están controladas nada menos que por el Kremlin. Al parecer, los combatientes de la compañía militar privada continúan recibiendo instrucciones de Moscú. Hoy mismo salta la noticia que Polonia anunció un intento frustrado del grupo Wagner desde Bielorrusia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Paweł Jablonski, en una entrevista con la CNN, afirma que los combatientes de Wagner están tratando de ingresar a territorio polaco desde Bielorrusia. El canal de televisión informó sobre una amenaza muy real de un país vecino. Según Jablonski, Polonia espera más ataques en la frontera y posiblemente intentos de violar su espacio aéreo. Estamos tomando todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad en nuestra frontera y no pretendemos retroceder, dijo Jablonski. A la luz de estas declaraciones, Polonia está aumentando el número de tropas cerca de la frontera con Bielorrusia. El viceministro destacó que de continuar la situación, el país considerará la posibilidad de un cierre total de la frontera. El presidente del partido gobernante Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, confirmó previamente el reforzamiento de la frontera por la posible presencia de combatientes de la compañía militar privada de Wagner. Destacó que el reforzamiento de la frontera se realizará a un nivel muy serio. A principios de semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia expresó su preocupación por la supuesta violación del espacio aéreo del país por parte de 2 helicópteros bielorrusos. En respuesta a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belarus confirmó la recepción de la nota pertinente de Polonia, pero afirmó que las pruebas proporcionadas por Polonia no eran convincentes, y que eran un montaje. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.